Capítulo número 2. La víspera de la destrucción. La noche anterior al suceso que pudo haber cambiado las vidas de Julio Talavera, Victoria Byrne, Leonel Washington y Ryan DeLay, ellos no se conocían. Sí, claro, Julio Talavera había visto a Victoria en la iglesia Centro de la Nueva Esperanza, en esas pocas ocasiones en que sus padres la llevaban gritando y pataleando, pero él ni sabía cómo se llamaba. Sabía que iba al mismo colegio, pero ella era la escoria que vivía en las casas móviles. No los tenían que ver juntos. Él no sabía, como tampoco lo sabía Leonel Washington, que la hermana de Leonel, Carla, compartía el asiento del bus escolar con Victoria. Julio y Carla tampoco andaban en los mismos círculos. Julio tampoco se dio cuenta cuando anunciaron el nombre del piloto del 747 con destino a Londres, que el capitán iba a la iglesia Centro de la Nueva Esperanza de vez en cuando. Julio había visto a Raimundo Steele en la iglesia. Su hijo Raimundito integraba el grupo de jóvenes intermedios, pero no sabía el nombre de Raimundo. Y tampoco conocía al mejor amigo de Raimundito, Ryan DeLay. A decir verdad, los cuatro chicos, sin saberlo, estaban vinculados entre sí. Solamente los acontecimientos de aquella noche, específicamente el acontecimiento de aquel momento cuando en Chicago era de noche, los juntó. Una extraña mezcla de diferentes gentes con distintas personalidades. Julio Talavera hijo se tomó un gran trago de vino y tuvo que taparse la boca para no escupirla. Un poco le salió por la nariz y le quemaba mientras tosía. Miró a su alrededor con vergüenza, pero sintió alivio al notar que nadie le prestaba atención. Podía hacer como que tomaba de la copa hasta que la bella azafata se la llevara. Julio tenía puestos los ojos en los dos asientos delanteros a él. En los hombres del otro lado del pasillo, un hombre alto había tropezado con él al pasar a su lado para irse a sentar en el asiento de la ventanilla al lado suyo. Y a pesar de lo espacioso que eran los asientos de primera clase, Julio decidió que quería estar solo. Si hubiera podido escoger en el mostrador, le habían dicho que había comprado el último asiento de ese vuelo, pero esos dos asientos del otro lado del pasillo seguían vacíos. Deseaba que quien quiera los hubiera reservado, hubiera cambiado de idea o por alguna razón no pudiera abordar. Pero justo cuando la azafata estaba recogiendo los vasos, las servilletas y diciéndole a los pasajeros que cerraran las bandejas, una pareja de ancianos encorvados se encaminaba a esos asientos. Las azafatas habían ayudado a los pasajeros de primera clase a guardar sus pertenencias, pero cuando la pareja entró al avión, todas estaban ocupadas. El joven sentado del lado de la ventanilla del otro lado del pasillo estaba guardando su computadora portátil cuando notó la presencia de la pareja de ancianos. Miró al hombre a su derecha, el que se había aflojado la corbata y ya se había bebido 3 botellitas de licor. Señor, ese anciano necesita ayuda. ¿Y? ¿Tengo aspecto de azafata? ¿Me deja pasar entonces para que lo pueda ayudar? El hombre alcoholizado maldijo y giró en su asiento para darle paso. Julio observaba cómo el anciano se quitaba el saco deportivo, el sombrero
y trataba de alcanzar el botón del compartimento superior, que estaba demasiado alto para él. El joven dijo: Señor, ¿lo puedo ayudar con eso? Gracias, hijo, eres muy amable. No es nada. ¿Cómo te llamas? Camilo Williams, le dijo al anciano. Pero llámame Macho. Peterson, dijo el anciano dándole la mano. Pero llámame Haroldo. Julio estaba fascinado. Haroldo Peterson le presentó a su esposa y mientras todos se sentaban, la señora Peterson le contaba a Macho que su marido estaba retirado de los negocios y le preguntó a Macho a qué se dedicaba. Soy escritor, le dijo, para el semanario Global. Guau, pensó Julio, qué tremendo, y no es tan viejo. Después del despegue, la cena y la película, Julio trató de relajarse. La mayoría de los pasajeros pusieron a un lado el material de lectura y se acomodaron las almohadas y las mantas. Al rato apagaron las luces y cuando Julio se dirigió al pequeño baño, notó una que otra luz de la lectura encendida. Cuando volvió a su asiento, el avión estaba a oscuras y tranquilo como una cámara zumbadora. Esperaba poder dormir, pero no podía dejar de pensar en su familia. Cuando descubrirían que se había ido, ¿cómo se sentirían? ¿Qué harían? Era demasiado tarde para tomar un avión de regreso, pedir disculpas y rogar su misericordia. No, él iba a seguir adelante. Les iba a demostrar que era independiente. Pero muchacho, al fin, pensó que iba a estar cansado. Cuando ese avión aterrizara en Londres, iba a tener que encontrar un lugar donde quedarse. El nerviosismo lo había dejado sin energía y debilitado, pero no había forma en que pudiese mantener los ojos cerrados. Tenía mucho en qué pensar. Los 2 años posteriores a la conversión de sus padres al cristianismo de la manera más extraña, en ese baile de barrio, Victoria Byrnes los había estado observando para verlos fallar. A ella le daba vergüenza lo que ellos llamaban testificar, hablarle a la gente de Cristo. Ellos decían que compartían su fe con la gente que les importaba. Sonaba tan parecido a un culto como esa gente rara que trataba de hablarle a los demás en los aeropuertos, que Victoria no quería saber nada con ellos. Su hermanita estaba tan emocionada con la escuela dominical y la iglesia que Victoria decidió no discutir con Julia. Eduardo, su hermano mayor, le escribió diciéndole que estaba yendo a una iglesia en Michigan. Se sentía rodeada de idiotas. Reconocía que estaba impresionada porque su padre había dejado de beber, todavía fumaba, pero estaba intentando dejarlo. Siempre que se sentía mal al respecto, pero ella nunca lo vio fumando en la iglesia y ya ni siquiera fumaba dentro de la casa móvil. Solía decir: Dios me va a dar la fortaleza para dejarlo uno de estos días. La madre de Victoria le rogaba hasta las lágrimas que fuera a la iglesia con ellos de vez en cuando. Finalmente accedió a ir una vez al mes si la dejaban tranquila. Estuvieron de acuerdo, pero ella solo fue 3 o 4 veces. Cada vez que su madre o su padre le recordaban que no estaba cumpliendo su parte del trato, empezaba la discusión. Les podía jurar que había ido con ellos el mes anterior. Ellos le mostraban en el calendario que no era cierto. Ella gritaba, chillaba y se iba. Ellos rogaban, clamaban y oraban por ella.
Cuando iba, la odiaba. No le gustaba ir a la iglesia. A veces su madre la miraba para ver si estaba escuchando lo que el pastor acababa de decir, o en otro momento su madre se acercaba y le repetía la última frase dicha por el pastor. Piérdete, susurraba Victoria, y su madre contenía las lágrimas. No se entendía, con frecuencia se preguntaba por qué tenía que ser tan malhumorada y enojarse tanto. Era obvio que esto, fuese lo que fuese, daba resultado. Su papá era un nuevo hombre, nunca faltaba al trabajo, siempre llegaba a tiempo, lo habían ascendido, tenía más amigos, siempre estaba sobrio, se le veía feliz. El único punto doloroso en su vida, además del cigarrillo, era Victoria. Ella veía como cada día estaba más y más frustrado con ella y debía admitirlo. Ella quería que él explotara de cólera. ¿Por qué? Para no sentirse tan mal consigo misma. A ella siempre le había disgustado en el pasado cuando estallaba, pero esta nueva obsesión con la iglesia y con Dios era peor. La única vez que había logrado exacerbar a su padre, en vez de gritar, él se quebrantó. Creo que el diablo tomó control de tu alma y no quiere soltarla, había exclamado su padre. Victoria se le rió en la cara. ¿Qué? Le había contestado. ¿De veras crees en eso? ¿Crees que vivimos en la era del oscurantismo y tal vez soy una bruja? ¿Es así? Yo no he dicho eso, dijo quejoso. No veo lo locos que están todos ustedes. Por favor, déjenme fuera de esto. No queremos que vayas al infierno, le rogaba su padre. Por lo menos estaré con mis amigos, le contestó. Había escuchado decir a la gente que quería pasar la eternidad donde estaban sus amigos. Ella pensaba que era una línea muy insolente. Sus padres gritaban a más no poder, pero eso no le llegaba, la enfermaba. Después de un año más o menos, no lograron que volviera a ir a la iglesia. El único control que sus padres tenían sobre ella era castigarla. No la dejaban ir a ningún lado o hacer nada si se quedaba afuera hasta muy tarde. No sabían dónde estaba ni qué hacía, pero sí tenían una idea de con quién estaba y sus amistades no les gustaban. Victoria se consideraba afortunada porque las últimas 2 veces que se había pasado del límite de horario, solo 20 minutos en ambos casos, se había metido a la casa móvil y había cruzado frente al cuarto de sus padres en punta de pies sin que se dieran cuenta. Pero esa noche, la misma noche en que Julio Talavera, hijo, se estaba escapando en un vuelo a Londres, Victoria Bynes había salido. Sus padres hubiesen tenido un arranque de cólera de haber sabido lo que ella y sus amigos estaban haciendo. Se había drogado, estaban fumando y manejando en los contornos con los muchachos mayores que tenían automóviles. Cuando sus amigos la dejaron en la entrada del barrio, bastante lejos de su casa, para que el ruido del motor no despertase a nadie de sus vecinos, era más de una hora más tarde de lo que le habían permitido llegar. Su madre le había dicho que la iba a esperar levantada en la pequeña sala. Victoria se sentía como basura y no quería el discurso, el castigo, las lágrimas y las oraciones. Al acercarse a la casa móvil, vio que la única luz encendida era la de la lámpara de la casa. Si su madre estaba dormitando ahí, seguramente la iba a despertar si trataba de pasarle por delante. Sabía lo que iba a hacer. Entraría a hurtadillas por la puerta trasera.
Si su madre la encontraba en su cama, le iba a jurar que había llegado a tiempo y que había intentado despertarla. Fue hacia el fondo de la casa tratando de no hacer ruido, abrió despacio la puerta procurando de que no hiciera ruido, conteniendo el aliento, la cerró suavemente. Vio la luz de la sala, se desvistió en la oscuridad y se metió en el cuarto que compartía con Julia. Una vez acostada, volvió a respirar. Pero había algo raro. Tal vez la droga le había afectado el cerebro o el oído. Generalmente podía escuchar el ronquido de su papá desde el pasillo. Ni siquiera escuchaba la respiración profunda de Julia. No escuchaba nada, absolutamente nada. Mucho mejor, pensó ella. Se sentía más cansada que nunca y estaba agradecida por la paz y la tranquilidad que le permitían caer en un profundo sueño. Leonel Washington siempre esperaba el momento en que tío Andrés viniese a Monte Panorama y se quedara a pasar la noche. Debía estar en la ciudad para una reunión de alcohólicos anónimos o alguno de los tantos grupos de ayuda a los que pertenecía. Otras veces se encontraba en el área por negocios, aunque la madre de Leonel le pedía que no dijese de qué tipo de negocio se trataba. La noche en que Julio Talavera hijo volaba en el avión 747 sin poder dormir y que Victoria Bayer se metía en su cama sin poder mantenerse despierta, Leonel Washington estaba en su casa con los ojos hinchados. Carla, la hermana mayor de Leonel, unas horas atrás había estado ayudando a su mamá a acostar a los hermanitos menores. Luego ella, Leonel, su mamá y su papá se sentaron en la sala mientras tío Andrés contaba historia tras historia, haciéndolos reír y llorar. Carla fue la primera en excusarse. Mañana me tengo que levantar temprano, dijo. Le siguió la mamá de Leonel. Estamos esperando una historia de la oficina de Londres. No puedo llegar tarde al trabajo. Leonel, cuando Andrés se quede sin combustible, lo que espero sea pronto, ustedes dos pueden dormir en el sofá del sótano como de costumbre. Gracias, hermana, dijo Andrés. No voy a tener levantado a tu hombre mucho tiempo más. Se estaba refiriendo al papá de Leonel, a quien le gustaba Andrés y sus historias. Estaba sentado en una silla mecedora tratando de escuchar sin dormirse. Parecía estar cómodo. Era un hombre grande, trabajador y se había puesto una bata de baño 3 tallas más grandes. Se frotó los ojos. Me tendría que haber sacado estos lentes de contacto hace 3 horas, dijo. Te voy a dejar ir a la cama, cuñadito. Leonel y yo nos vamos abajo. Buena idea, dijo el señor Washington. Me voy a quedar un ratito más aquí antes de irme a dormir. Buenas noches, muchachos. Leonel se quedó dormido al lado de su tío en el sótano a pesar de que éste le estaba contando un cuento. Leonel apenas lo escuchaba con los pasos de su papá arriba, lo que le daba a entender que su papá se había ido a la cama, pero no pudo mantener los ojos abiertos. Se quedó dormido escuchando a su tío riendo en un susurro y deseando que Andrés no se enojara cuando se diera cuenta que se había quedado dormido. Ryan DeLay estuvo a punto de quedarse a pasar la noche en casa de su mejor amigo. Su madre tenía que tomarse medio día libre para ir a buscar al padre de Ryan al aeropuerto O'Hare muy temprano. Ryan tendría que ir a pie a la escuela con Raimundito Steele justo antes que su madre saliera. Ambos muchachos pensaron que sería mejor que Ryan se quedara a dormir en casa de Raimundito,
Pero la señora Steele se disculpó por no poder recibir invitados esa noche. La mamá de Ryan le dijo que la señora Steele había dicho que su esposo tenía vuelo esa noche y que prefería que lo hiciera otra noche. Es más, ella sugirió el fin de semana y preguntó si estaba bien que fuera a la iglesia con ellos. Le dijo a la señora Steele que sí, que estaba bien, muy perfecto. Oh, mamá. Querido, no es nada malo, le dice. De chica yo iba a la iglesia algunas veces y no me pasó nada. Pórtate bien y ellos se portarán y tratarán bien a ti. A Ryan le horrorizaba solo pensarlo. Hubiese preferido quedarse a dormir esa noche en casa de Raimundito, pero lo vería la mañana siguiente y se divertirían el fin de semana, aunque tuviera que ir a la iglesia, lo cual no le gustaba. Debido a que su padre estaba afuera por negocios, Ryan sabía que su madre se quedaría mirando televisión mucho más de lo acostumbrado. Dejó que ella lo viese en cama y apagó la luz. Luego esperó hasta estar seguro que ella se quedaba abajo. Cerró la puerta y se puso a escuchar música y a leer. Ryan se estaba quedando dormido cuando le pareció escuchar algo. Se levantó uno de los auriculares tratando de escuchar a su madre. Si ella estaba subiendo para irse a dormir, podría ver la luz por debajo de la puerta. Se estiró en la cama y apagó la luz, pero no escuchó pasos en la escalera. Lo que escuchó fue una sirena, tal vez más de una. Fue en puntas de pie hasta la ventana y miró hacia afuera. Vio en el horizonte el resplandor rosado de fuego a lo lejos. A su izquierda había otro. Luego escuchó las sirenas más cerca. Esta noche, por alguna razón, era alocada. Quería ver si había algo en las noticias y pensó que podría convencer a su madre de que las sirenas lo habían despertado. Abrió la puerta con cuidado y bajó la escalera alfombrada. Entró en el cuarto donde estaba la televisión encendida. Vio que estaba terminando la película y su madre se había quedado dormida. Esperó a que pasaran los titulares y empezara la publicidad, deseando que dijesen algo sobre lo que estaba pasando, de los fuegos y las sirenas que escuchaba de las ambulancias. Pero en cuanto terminó el último anuncio comercial, apareció el himno nacional señalando el fin de la transmisión de ese día. Pensó en cambiar de canal, pero sabía que si su madre se despertaba y lo hacía, cuando la estación quedó fuera del aire, la estática despertó a su madre y corrió escalera arriba antes que ella lo viera. Se metió bajo las cobijas en la oscuridad y se hizo el dormido cuando ella se asomó para verlo, como era de costumbre. Pensó en volver a ponerse los auriculares buscando alguna noticia en la radio, pero estaba muy cansado. Las sirenas se escuchaban a lo lejos y entonces cerró los ojos. Capítulo 2. La tregua. 4 chicos. Justo la noche en que surgieron todos los acontecimientos, se cuenta la noche de cada uno de estos 4 chicos: Julio, Victoria, Leonel y Ryan. ¿Qué sigue en esta historia?